Buen día chicos, continuando con nuestras clases virtuales, esta vez vamos a ver el curso de razonamiento matemático para los alumnos de tercero, cuarto y quinto. Bien, empezamos con el segundo tema. Recuerden que hemos visto el primer tema que involucraba lo que eran sucesiones. Esta vez nos toca ver sumatorias y pues empecemos entonces, ¿sí? Tema 2, curso razonamiento matemático, y vamos a ver lo que es sumatorias. Bien, sumatorias. Bien, empecemos entonces. Para el tema de sumatorias hay unas fórmulas básicas que ustedes deben de saberlas, ¿no? Por ejemplo, sean una sumatoria de los números que va desde 1 hasta un n, donde aquí yo lo voy a colocar y esto sería cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, hasta cuando i vale un n. Bien, esta sumatoria se le denomina sumatoria de números consecutivos y la formulita vendría a ser la siguiente: n por n más 1 dividido entre 2. Bien, primera formulita, ¿ya? Esta fórmula nos sirve para calcular, ¿sí?, los números consecutivos. Siguiente formulita: sea la sumatoria de los i cuando va desde 1 hasta un n de 2i. Y esto sería, cuando i vale 1, 1 por 2 sería 2. Cuando i vale 2, 2 por 2 sería 4. Cuando i vale 3, 3 por 2 sería 6. Cuando i vale n sería entonces 2n. Estamos hablando de los números consecutivos pares y la fórmula sería n por n más 1. Bien, ahora ya hemos aprendido hasta el momento dos formulitas, como podrás apreciar. Siguiente formulita dice: sea la sumatoria de los i que va desde 1 hasta un n de 2i menos 1. Bien, ¿y esto qué me refleja? Reemplacemos a ver qué nos va a salir. Cuando i vale 1 sería 2 por 1, 2, menos 1, 1. Cuando i vale 2 sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Cuando i vale 3 sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y así sucesivamente. Cuando i vale 2 sería 2n menos 1. Bien, y esto se refleja que son la suma de los números consecutivos impares, ¿no? Por lo tanto, mi fórmula sería n elevado al cuadrado. Bien, hasta aquí ya llevamos tres formulitas. Siguiente formulita. Bien, sea la suma de los i que va desde 1 hasta un n de los i cuadrados. Bien, esto sería, cuando i vale 1 sería 1 al cuadrado, cuando i vale 2 sería 2 al cuadrado, cuando i vale 3 sería 3 al cuadrado, hasta cuando vale un n, que sería n cuadrado. La fórmula para los cuadrados consecutivos entonces sería n por n más 1 por 2n más 1, todo esto dividido entre 6. Bien, entonces hasta ahí ya llevamos otra formulita más que yo les diría que por ahí por favor vayan aprendiéndoselas, a practicarlas para que se las aprendan. Bien, siguiente formulita, yo diría cuando i va desde 1 hasta un i elevado al cubo. Esto sería 1 elevado al cubo más 2 elevado al cubo más 3 elevado al cubo hasta un n elevado al cubo. Bien, y por fórmula esto sería entonces n por n más 1 dividido entre 2. Todo esto lo elevamos al cuadrado, ¿no? Como verás, esta fórmula es igualita a la de los consecutivos. La diferencia es que solo hay que elevarla al cuadrado, nada más. Bien, y es ahí, chicos, que les mostraría las fórmulas básicas que ustedes deberían de aprenderse. Bien, pero no solamente, tenga mucho cuidado, porque como tú podrás apreciar si eres un buen observador, mira, todas las sumatorias van desde 1, todas las sumas van desde 1. ¿Qué pasaría, profesor, si la suma no va desde 1? Pues supongamos que la suma empiece desde un 5, ¿no? Ejemplo, le voy a poner por acá este pequeño ejemplo para que te des cuenta de algo, ¿ya? Si
tú tienes un ejemplo en el cual te dicen, sea la sumatoria que va desde 5 hasta 20. Y te dicen por acá el i, ¿no? Tú vas a reemplazar, vas a decir, esto es más 5, más 6, más 7, hasta un 20, ¿verdad? Bien, ¿se podrá aplicar aquí la fórmula? No. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que necesariamente hay que empezar desde 1, cuando son consecutivos, cuando son pares desde 2, cuando son impares, aquí lo tienes, cuando son cuadrados y cuando son cubos. ¿Qué hacer aquí entonces? Pues bien, vamos a aplicar el método quita-y-pon. Bien, le aumentamos y le quitamos. ¿Qué falta? Falta más 1, falta más 2, falta más 3 y falta más 4. Esos números le estamos aumentando y recuerda, mira, vamos a bajar todo lo que está de azul, más 5, más 6, hasta el 20, para no alterar esta suma, porque si aquí al aumentarle estás alterando esta suma. Para no alterar la suma, entonces lo que vas a hacer es quitar lo que le aumentas. Le quitamos lo que le aumentamos y esto sería más 1, más 2, más 3, más 4. Y ahora sí, aquí yo ya puedo aplicar mi formulita. Y también por acá, ¿te das cuenta? Entonces, al aplicar mi formulita, que yo sé que lo puedo aplicar porque va desde el 1 hasta el 20. Entonces, esto sería 20 por 21 dividido entre 2, menos aquí 4 por 5 dividido entre 2. Fórmula, señores. 20, n vale 20, n vale 4 porque hay 4 términos. Bien. Simplificamos mitad y mitad, por acá me quedaría 10, mitad y mitad, por acá me quedaría 2, y esto sería entonces 210 menos 5 por 2, 10, y esto sería entonces 200. Y como verás, ya tengo la suma que el problema me está pidiendo. Entonces, ¿esto va a cumplir para todo? Sí, para todo. Tanto para los consecutivos, para los pares, para los impares, para los cuadrados y para los cubos. ¿Ya? Ejemplo, mira, hay que tener mucho cuidado aquí con respecto a los impares y con respecto a los pares. Por ejemplo, si yo te doy o te pido, hállame la siguiente suma, ¿ya? Y voy a colocar por acá 1 más 3 más 5 hasta un 21, ¿ya? Y se pide calcular la suma de esta serie, ¿bien? Entonces, sea E igual a hallar E. La teoría dice que toda esta suma es igual a n cuadrado. Pero señores, n, ¿cuánto vale aquí? ¿Cuántos términos hay aquí? ¿Podrás calcular cuántos términos hay aquí? Quizás no, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando son consecutivos es más fácil decir cuántos términos hay, pero aquí no son consecutivos, son impares. ¿Qué hacer? La teoría, mira la teoría lo que dice, mira la teoría. Dice que el último número lo debes de igualar a 2n menos 1. Mira, el último número lo debes de igualar a 2n menos 1. ¿Quién es el último número? Pues es 21. 21 igualalo a 2n menos 1. ¿Ya? Pasa a sumar el 1, te quedaría 22. Mitad y mitad y te quedaría que n vale 11. Una vez que ya tienes n, ahora sí puedes decir que toda esta suma es n cuadrado. Por lo tanto, 11 elevado al cuadrado y sería 121. Bien, si no quieres aplicar esto, pues haz lo siguiente. Siempre y cuando empiece desde 1. Ya, coge los extremos, mira, súmalos, divídelo entre 2 y elévalo al cuadrado. Este es un método práctico. Coge los extremos, divídelo entre 2 y elévalo al cuadrado, siempre y cuando empiece de 1, ¿ya? Esto sería 22 entre 2, 11 al cuadrado, 121, y como verás, te sale lo mismo. Bien, entonces, por favor, hay que practicar todo esto porque es muy necesario. Sin las formulitas no vas a hacer nada en la práctica. Bien, entonces, a continuación vamos a ver otras formulitas más para ir complementando la teoría, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Como les dije, vamos a ver otra formulita. He optado por dejar estas fórmulas porque vamos a trabajar
unos problemitas que a continuación les voy a explicar con estas formulitas, ¿ya? Bien. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos sumatoria, ¿ya? De i que va desde 1 y por acá tenemos un j y por acá tenemos un n, ¿no? Entonces, a ver señores, i, j, como tú podrás apreciar acá, el i está aquí, el i está aquí, i. Pero acá no, miren, cambia. Entonces, ¿cómo se trabaja esta sumatoria? Cuando tú te des cuenta que esta variable o esta constante o esta letra no sea igual a la que está dentro de la sumatoria, esto se llama sumatoria de una constante, ¿ya? Sumatoria de una constante. ¿Y cómo se desarrolla? Pues bien, haz lo siguiente, al número de arriba, ya, le vas a restar el número de abajo, que es 1, bueno, ponle que sea un A, ponle un A, ya. Luego les explico por qué. Le restas el número de abajo, que es A, le he puesto cualquier letra que representa un número, súmale 1 y a todo multiplícalo por J, ¿ya? Así de práctico. Eso dice la propiedad. Al número de arriba le vas a restar el número de abajo, le vas a sumar 1 y a todo esto lo vas a multiplicar por esta variable, j. ¿Ya? Esta es la suma. Si el problema te pide el número de términos, fácil, simplemente es el de arriba menos el de abajo más 1, nada más. Si el problema te pide el número de términos, sería el de arriba menos el de abajo más 1. Ya no hay la necesidad que le multipliques el j, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, colocamos por acá sumatoria y voy por acá 2, voy por acá k y voy por acá 5. Calculemos esa sumatoria. Pues bien, yo diría entonces, esto sería 5 menos 2, ¿no? Más 1. 5 menos 2 sería 3, ¿no? 3 más 1 sería 4 multiplicado por el k, ¿correcto? 5 menos 2 más 1 multiplicado por k, y este vendría a ser la sumatoria. ¿Bien? A ver, entonces, también existen las siguientes formulitas, ¿ya? A ver, vamos a poner por acá y voy a decir lo siguiente. S es igual al primer término más el último sobre 2 multiplicado por n. Y a esta fórmula lo acompaña el último es igual al primero más n menos 1 multiplicado por la razón. Bien. ¿Cuándo aplicar estas formulitas? Esto lo has visto en sucesiones, ¿no? Y esto dice que la sucesión debe ser constante en el primer orden, ¿verdad? La razón debe ser constante en el primer orden. Cuando la razón es constante en el primer orden, vas a aplicar estas dos formulitas que se llama sucesión lineal, ¿ya? Lineal. Bien, entonces, también hay otra propiedad de la sumatoria que dice lo siguiente. Antes de pasar, hay otra formulita, puesto que estamos hablando aquí de una progresión aritmética, ¿ya? Progresión aritmética. Cuando entramos ya a sucesiones hablamos de progresiones, ¿no? Cuando estamos en sumatorias, perdón, en sucesiones solamente sucesión aritmética. Sumatorias ya vendrían a ser una progresión aritmética, ¿ya? Cuando la razón es una suma, ojo, razón suma, y este debe ser lineal, razón constante en el primer orden, ¿ya? Pero cuando estamos ante una, progresión geométrica, la fórmula cambia, ¿ya? Bien, mira, progresión geométrica, ¿ya? Progresión geométrica. Existen dos tipos: progresión geométrica creciente finita y progresión geométrica
decreciente infinita. Ojo, creciente infinita, decreciente infinita, ¿ya? Creciente finita. La fórmula dice que la suma es igual al primero por r elevado a la n, ¿sí? Menos 1 sobre, ¿sí? Sobre r menos 1, ¿ya? Eso dice la fórmula, ¿ya? R elevado a la n, ¿ya? A ver. Bien. Ahora, el t sub n va a ser igual al primero por la razón elevado a la n menos 1. ¿Ya? Así como en una progresión aritmética estas dos se acompañan, pues en una geométrica creciente finita también estas dos se acompañan. Creciente finita tiene un fin, razón es un producto. Y cuando es una progresión geométrica decreciente infinita, hay que aclarar aquí también de que la razón debe ser menor que 1, ¿sí? O sea, no necesariamente es una resta porque estamos en geométrica, la razón debe ser una fracción, ¿ya? Menor que 1. La fórmula dice que la suma será igual al primero sobre 1 menos la razón. Bien, entonces, ahora como tú verás aquí la fórmula también va a cambiar. Ya hay que tener en cuenta estas dos cositas porque también vamos a ver estas formulitas para nuestros ejercicios. Bien, y les decía también por acá que la sumatoria presenta también una propiedad muy importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sumatoria de 2a más, pone por acá 3b, ¿sí? Y por acá ponle el i que va desde k hasta un n, ¿ya? ¿Qué hacer acá? Pues recuerda algo muy importante. La sumatoria afecta al primero y la sumatoria afecta al segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a decir, esto sería sumatoria de i que va desde k de 2a hasta un n más sumatoria que va desde i de k de 3b hasta un n. Recuerda que la sumatoria afecta a ambos, ¿ya? Afecta a ambos. Bien, chicos, entonces, teniendo esta salvedad, ¿sí? y explicando ya la teoría, el marco teórico, yo espero que esto ya lo vamos a poner en práctica y por favor, recomendaciones del caso, vayamos practicando estas formulitas, ya para poderlas plantearlas en nuestro ejercicio que tienen en su módulo. Bien, chicos, hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestras videoconferencias. Cuídense.